Hola gente, saludos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Edwin Bravo. Estamos en un domingo más, por supuesto, con un nuevo video tutorial. En esta oportunidad, un tutorial sobre Acrobat Pro. Y es que Acrobat Pro muchas personas lo utilizan únicamente para leer documentos PDF. La verdad es que no se limita a eso, y en mi curso te darás cuenta que a través de más de 40 capítulos tiene muchas herramientas y tiene mucho potencial en cuanto al manejo de documentos. Y algo muy importante que se diferencia de Word, por ejemplo, es que Acrobat Pro trabaja con módulos para insertar textos, imágenes y muchas cosas más que no tiene Word. Word simplemente sigue una línea que a veces restringe la libertad de crear textos en partes donde definitivamente queremos insertar algún tipo de texto. Entonces, como ves, este documento que tengo acá es un contrato rellenable. Yo te recomiendo que si no dominas Acrobat Pro, primeramente lo crees en Word. Si quieres este documento que ves en pantalla, te lo dejo en la descripción de este video tutorial. Ahí puedes encontrar un enlace que te llevará a mi página de la academia. Ahí lo puedes descargar. Bien, aquí tengo este contrato. Como ves, tiene algunos campos a rellenar, algunos campos a seleccionar, y cuando lo hayas creado lo guardas desde acá, lo guardas como PDF, y una vez lo hayas hecho nos iríamos a Acrobat Pro. Como ves, aquí lo tengo, es este el documento. Y aquí sencillamente lo que vamos a hacer es irnos a herramientas, y te vas a dar cuenta cómo estos campos los va a detectar que son rellenables. Voy a darle acá en herramientas, y en el grupo de formularios y firmas nos iríamos a preparar formulario. Le doy un clic y aquí, como ves, aparecen estas opciones, pero vamos a elegir la primera de archivo individual. Las otras tres te las explico en mi curso, está en la academia. Y aquí tenemos esta opción de si este documento requiere firmas. Podemos marcarlo o no. La verdad es que da igual. Yo lo voy a marcar, y te vas a dar cuenta que cuando yo le dé en inicio y se convierta en un archivo rellenable digitalmente, al lado derecho aparecerá un botón de solicitar firma. Yo lo voy a marcar, le voy a dar en inicio, y como ves, aquí aparece este botón de solicitar firmas electrónicas. Y aquí puedes ver que ha detectado todos los campos que son rellenables. Le voy a dar acá en vista previa. Estos serían los campos a rellenar. Aquí la persona ingresaría lo que es el texto. Aquí, por supuesto, hay que hacer algunas modificaciones porque la fuente está un poco grande. Entonces, como ves, es digitalmente ya rellenable sin que la persona pueda alterar lo que ya está escrito. No es lo mismo enviar un documento rellenable como PDF que uno como Word. Uno como Word es libremente modificable, cualquier persona lo puede hacer. Voy a volver aquí a editar porque sí te quiero mencionar que hay cosas que no las reconoció. Como por ejemplo acá donde dice el lugar de la sesión, aquí tiene que marcar cualquiera de las tres opciones, y como ves no lo ha detectado, tampoco lo hizo acá, y en la parte inferior tampoco marcó esto, y aquí sí detectó el área de firma. Vamos a mejorarlo un poco, lo voy a hacer de forma introductoria porque en mi curso lo encontrarás de forma más detallada. Vamos a comenzar primero con este campo. Yo le voy a dar clic derecho y voy a ir a propiedades. En propiedades te das cuenta que aquí aparece, importante una cosa, cuando no marcas la opción de que el documento requiere solicitar firmas electrónicas, no te va a aparecer este cuadro con esta opción de tipo de campo. Te va a aparecer diferente y con más opciones. No te preocupes porque esto de solicitar firmas electrónicas no afecta en nada el documento. Yo te recomiendo que siempre lo marques para que no tengas problemas. Recuerde que eso lo vimos en el punto en el cual abrimos el documento, seleccionamos archivo individual, y ahí nos indicaba si el documento requería firmas electrónicas. Bien, ¿por qué es importante? Porque cada uno de estos campos son de un tipo. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, fecha de la sesión es un número. En este caso,
es un texto porque aquí iría el mes, aquí iría un número, aquí iría textos o caracteres de alfanuméricos, pero en el caso del correo queremos que sea un campo para ese fin. Por ejemplo, voy a darle acá en correo, clic derecho, voy a propiedades y aquí como ves dice tipo de campo. Aquí está el nombre de ese campo, ¿verdad? Y aquí aparece una descripción emergente. Esta descripción es la que cuando nosotros nos colocamos aparece ahí como una ventanita flotante. Bien, yo le voy a dar acá en tipo de campo y como ves se desplegan varias. Aquí tenemos texto, firma, campo de firma, iniciales, título, compañía, nombre, fecha y correo electrónico. Lo marco ahí y como ves el campo aquí ha cambiado. Otra cosa que podemos cambiar en cada uno de los campos es si queremos un color de bordes diferente al que ya vimos. Entonces aquí lo podemos modificar. Vamos a ver, en el caso del tipo de fuente, lo puedes cambiar acá, el color del texto, todo eso lo puedes hacer. Posición no lo toques, opciones, puedes cambiarlo si queremos que al momento de que sea rellenable, la persona empiece a escribir del centro o de la izquierda. En el caso que sea un campo de texto más grande, debes marcar multilínea. Y algo importante es si el campo es obligatorio o no. Si es obligatorio, marcas esta opción. Le voy a dar cerrar y me vas a preguntar cómo me doy cuenta si es obligatorio o no. Te puedes dar cuenta que el color del borde de este campo es diferente a los demás. Y es que eso lo puedes cambiar si nos vamos aquí a edición, nos vamos a preferencias y nos vamos a formulario. Como ves, aquí tengo un color de resaltado para los campos obligatorios de este color, pero normalmente viene en rojo. El color del fondo de los campos los puedes cambiar sin problema. Yo puedo elegir otro color. Déjame ver, puede ser este y le voy a dar en aceptar. Le doy a aceptar y como ves ahí los tendría. Si me voy a vista previa, me está indicando este formulario que todos no son obligatorios, pero este sí es obligatorio. Bien, voy a volver a editar. Otro detallito que te voy a enseñar rápidamente es que, por ejemplo, podemos convertir estos puntitos que sean digitales, porque como ves no los ha detectado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Voy a eliminar este campo, o primeramente voy a hacer lo siguiente. Sí, voy a eliminarlo. Lo selecciono, lo elimino. Este otro lo elimino. Este otro también lo voy a eliminar simplemente dando un clic. Como ves son bloques de texto, entonces no hay problema. Me voy a colocar por acá. Bueno, aquí borré todo. Voy a deshacer porque lo que quiero es eliminar simplemente ese campo, pero no me lo está detectando. Bueno, ahora sí, perfecto. Una vez que los he eliminado, voy a hacer lo siguiente. Bueno, aquí tenemos más de esos campos. Y es que yo estoy eliminando los paréntesis porque aquí voy a poner unos botones para que me sea más fácil o le sea más fácil a la persona que simplemente va a marcar sí o no. Voy a borrar el otro que está abajo y esa es la idea. Voy a borrar esto y voy a borrar esto otro. También este que está acá, bueno, lo voy a dejar ahí de momento y vamos a hacer lo siguiente. Voy a dar con la barra espaciadora. Vamos a volver a la parte superior y te voy a enseñar cómo podemos agregar esos campos que no sean paréntesis, porque aquí el cliente simplemente debe marcar uno u otro. Entonces vamos a hacer uso de esta herramienta que aparece acá, que no es más que un botón, un radio. Entonces yo lo selecciono y como ves se pega en el puntero y aquí me pide dónde debo colocarlo. Yo lo voy a colocar acá y aquí es un punto muy importante a tomar en cuenta. Cuando le damos un clic donde ya lo vamos a colocar, este sería el botón 1 y mira que dice grupo 2. Importante. Todos estos botones de acá deben estar en un mismo grupo.
los de este acá deben estar en otro grupo. En este caso le voy a poner grupo, lo voy a dejar grupo 2 y mira que dice acá campo obligatorio, sí o no. Le voy a dar que sí, que sea obligatorio. Tiene que elegir una de estas tres opciones y me dice advertencia, un botón en el grupo. Se necesitan al menos 2. Agregar otro botón y como ves se pega al puntero y adopta lo anterior. Esta sería la opción 2, siempre está dentro del grupo 2 y ahora le doy agregar otro botón y lo pegaría por acá. Ahora me pregunta nuevamente, le digo que no. Si me voy a darle un clic derecho, como puedes ver este es el nombre del grupo y como ves no hay problema, todos están en el grupo 2. Me voy a ir por acá a vista previa y qué pasa si marco este, qué pasa si marco este. Como ves no se marcan todos a la vez, tiene que ser uno de estos tres. Voy a volver a editar y vamos a volver a la misma herramienta para crear radios en estos dos que están abajo. Voy a seleccionar esta herramienta y se pega y quiero que veas lo siguiente. Voy a colocarlo por acá, doy un clic y como puedes ver me dice opción 4. Recuerda que este es 1, 2, 3 y este sería 4, pero un punto importante, mira que está dentro del mismo grupo 2. Este tiene que estar dentro de otro grupo. ¿Qué pasa si los dejamos todos dentro de un mismo grupo? Todos van a estar relacionados y cuando marquemos acá se va a deseleccionar acá y cuando marquemos acá se deseleccionará arriba. Entonces es importante, esto era grupo 2, este le vamos a poner grupo 3 y aquí vamos a empezar nuevamente. Este sería opción 1, no grupo, y que sea obligatorio y le vamos a decir que nos agregue otro botón. Le doy por ahí y le digo que ya no quiero más botones. Vengo acá y mira lo siguiente, marco acá, pero este no cambia. Es decir, estos están en un grupo y estos en otro grupo. Hasta ahí te lo dejo, ya lo demás lo puedes practicar sin problema. Y aquí tenemos esta caja de check, que es donde la persona acepta que ha leído todo esto de... Voy a quitarlo, voy a poner esto acá y voy a traerme esta herramienta de casilla de verificación, la marco y como ves simplemente la puedo poner acá, puedo agrandar por ahí y bueno, ahí había una ventanita que me estaba dando algún tipo de información. No te preocupes, yo le voy a dar acá un clic derecho, me voy a ir a propiedades y le voy a decir que sea obligatorio. Este es el nombre, función de participantes, cualquiera lo puede marcar. Luego tenemos aquí el color de los bordes si lo queremos cambiar. Luego tenemos aquí las opciones, cómo debe estar marcado de forma predeterminada, que sea así. Aquí podemos cambiar la forma, puede ser un círculo, normalmente está como V, que es igual a un cuadrado. No hay ningún problema, yo lo dejo tal como estaba y le doy en cerrar. Voy a volver acá a vista previa y como ves aquí estaría listo para que la persona marque o desmarque. Importante. Finalmente te voy a enseñar cómo podemos agregar este campo de firma. Yo lo voy a eliminar ahí y voy a volver acá a la parte superior. Tenemos este campo que está acá que se llama campo de firma. Lo voy a colocar por ahí. Voy a agrandarlo un poco. Me coloco hasta que el puntero se convierta en un puntero de doble punta. Clic derecho, voy a propiedades y aquí como ves el tipo de campo es firma. Importante, función de participante, es decir, quiénes van a firmar. Únicamente el firmante. ¿Qué sucede si este documento lo van a firmar varias personas? Ok, entonces en ese caso, bueno, no le aplicamos la opción de obligatorio, las opciones que sea al centro y lo demás lo dejamos tal cual. Bien, otro punto, como te mencionaba, si queremos que este documento requiera más de una firma, agregamos otro campo de firma por acá y vamos a ponerlo por acá
Y aquí le daríamos clic derecho, propiedades, y en general, quien debería firmar esto sería el firmante 1, correcto, que sea obligatorio. Y esta estaría dentro del grupo de firma 5, ya no estaría dentro de este. Entonces, lo recomendable es que solo dejes 1. Lo dejaríamos ahí. Algo más que puedes hacer con este tipo de documentos es limitar el número de caracteres. Vamos a ver, por ejemplo, en teléfonos, clic derecho, nos vamos a propiedades. Aquí no importa que lo dejes como texto, pero si te vas a opciones, aquí puedes decirle cuál es el límite de caracteres. Si, por ejemplo, en países como los centroamericanos, que normalmente el número es de 8 dígitos más la extensión, podría ser un máximo de, puede ser de 11 caracteres, más que suficiente. Más que suficiente, que significa que cuando yo me vaya a vista previa y empiece a marcar acá todos esos números, como ves, hasta ahí llego, no me permite escribir más porque le he puesto esa restricción. Otra cosa que te lo voy a hacer a manera de bono, por ejemplo, los años. Para que la persona no esté escribiendo, podemos crear listas desplegables. ¿A qué me refiero? Voy a mover esto, es más, lo voy a eliminar y vamos a seleccionar esta herramienta que está acá y la voy a seleccionar, se pega, la pongo por acá, puede ser ahí, aquí la voy a cortar un poco, voy a darle en propiedades y esto sería una lista desplegable. Le voy a dejar ese nombre, le podemos cambiar el nombre sin dejar espacios, sin problema, que sea obligatorio. Y aquí en opciones pondríamos los elementos a elegir. Por ejemplo, como es año, podríamos ponerle 22, 23, lo agregamos, vamos a agregar otro 24 y el último sería 25. Correcto, y si quieres cambiar el orden, lo selecciona y le das hacia arriba o hacia abajo. En este caso estaría el 23 y vamos a cerrar. Voy a mover un poquitito por acá esto porque un detalle que no hice fue que el texto aquí en general en posición, perdón, vamos a ver, esto es en general. No, creo que está más que bien. Lo que tengo que hacer es acortar un poquito esto para que no esté tan ahí. Entonces voy a darle vista previa. Aquí empezaría a escribir. Aquí puedes desplegar. Aquí la persona selecciona y como ves es más rápido. De esa misma forma podemos hacerlo con los meses. Pero todo eso te lo enseño en el curso. Como ves, esto es la forma introductoria de cómo digitalizar, cómo crear o convertir un documento en rellenable. Llegamos al final de este video tutorial.